¿Qué tal? Este es un corte informativo de Deportes Tele Yucatán, te informa. Durante 2 días y por segunda vez en la historia, la terapeuta venezolana Aida Ubeto imparte en el gimnasio polifuncional de esta ciudad el taller inclusivo Figura, Espacio y Movimiento. Dinámicas dirigidas a jóvenes deportistas con y sin discapacidad, según detalló esta mañana, previo al primer día de actividades. El nombre a que le he dado a este taller es Figura, Espacio y Movimiento, y me parece que son palabras que realmente engranan lo que es un compromiso, lo que es una pasión deportiva y educativa, sobre todo a nivel de movimiento. Así que vamos a tener estas 3 palabras, estas 3 variables, donde la vamos a tomar en cuenta con voluntarios de distintas universidades, con profesionales en esta parte de educación, de psicología, que complementan y de verdad le dan ese apoyo y esa base que esta población de niños especiales o niños con discapacidad están presentes con nosotros el día de hoy. Jorge Carlos Pérez, director de Olimpiadas Especiales en Yucatán, informó que en total 60 personas se inscribieron al taller y que la primera vez que lo impartió Aida Ubeto fue justamente hace un par de años. Es un programa que pretende incluir a personas regulares con los muchachos, nada más que en este momento no es exclusivamente discapacidad intelectual, que es lo que Olimpiadas Especiales siempre trabaja, sino que esta vez se va a dar un mini taller también, danza en silla de ruedas. El taller inclusivo, que inició este lunes, concluirá mañana martes 2 de agosto a la 1 de la tarde y en él se desarrollan las dinámicas aplicadas por la Academia Ubeto de Estados Unidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este corte informativo de deportes. Continúe usted con la programación de Tele Yucatán.